Es cierto que no ha sido consensuada y es una decisión que hemos tomado pues, a última hora. No es una situación que pudiese ser del todo desconocida porque, pese a lo que se pueda plantear, la semana pasada se nos pidió, ante la iniciativa que tuvimos de mantener pues, una reunión, de mantener reuniones con ellos para intentar alcanzar acuerdos, se nos pidió el que planteásemos una propuesta por escrito y así lo hicimos. El problema que hemos tenido es el que, eso fue el miércoles pasado, y hasta el día de hoy no hemos llegado a tener ninguna contestación. Entendemos el que en las pasadas elecciones el pueblo de Librilla votó mayoritariamente, votó por 2/3 sobre 1 a la izquierda. Y no parece para nada razonable que, siendo así, finalmente este municipio lo gobierne un partido de derechas. Hay cuestiones en las que coincidimos, y coincidimos en cuestiones que he estado trasladando, en el que efectivamente durante este periodo ha habido un cierto desmantelamiento, hay determinadas cuestiones que entendemos que han funcionado mal, que los grandes problemas de Librilla siguen sin resolverse, y lo que no podemos hacer en ese caso es precisamente dejar por mantener nuestros votos, simplemente por esa cuestión de no pronunciarnos, mantener al equipo del Gobierno y mantener al Partido Popular en el Gobierno. Es una cuestión que entendemos que es del todo inasumible. Pese a que en un principio parece que no se ha entendido nuestro sentido de voto y no se nos ha dado la palabra en el Pleno para poderlo explicar, sí decir el que no deja de ser una propuesta para nosotros sincera. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos votado hoy como alcaldesa a María del Mar no es por otra razón, sino precisamente el ir en el contenido, en la línea del contenido de las cuestiones que hemos estado tratando, de lo que se trató hace un año y de lo que ahora mismo le hemos planteado. Es verdad que hace un año fuimos incapaces de alcanzar un acuerdo, pero fuimos incapaces los dos y nosotros entonamos el mea culpa. En aquel momento llegamos a muchísimos consensos sobre muchísimas cuestiones y hubo una cuestión que fue la fundamental que vino a hacer que no tuviésemos un acuerdo. Esa cuestión fue el hecho de quién iniciaba el mandato. Estuvimos de acuerdo en partirnos el mandato en 2 años, llegamos a estar de acuerdo en el que los equipos iban a ser comunes durante toda la legislatura, estuvimos de acuerdo en realizar un documento de propuesta, un documento para trabajar durante los 4 años en base a las cuestiones comunes de ambos programas, pero no estuvimos de acuerdo en quién iba a iniciar ese proyecto. Entendía María del Mar en este caso que tenía que seguir siendo ella alcaldesa y nosotros entendimos el que eso no era posible en aquel momento. Es decir, sí podía continuar todo su equipo, ella podría continuar en el ayuntamiento teniendo otra opción, pero entendíamos que la alcaldía en ese momento tendría que corresponderle al Partido Socialista, entre otras cuestiones, es decir, porque habíamos tenido más votos y porque considerábamos que había una serie de proyectos que nosotros considerábamos importantes y que era necesario el que se iniciaran en aquella circunstancia. En aquel momento ese hecho motivó que no alcanzásemos ningún acuerdo. Ahora, cuando hemos hecho de nuevo las propuestas, hemos venido a plantearle, hemos venido a alejar esa cuestión, hemos venido a retomar todas las cuestiones que en su día habíamos llegado a un consenso y sobre aquellas que no habíamos llegado a consenso, que era precisamente quién iniciaba los mandatos, le hemos dicho, inícielo ustedes, no hay ningún problema. Pero es que si no quieren iniciarlo ustedes para partir el mandato del periodo que nos queda, eso tampoco va a ser ningún problema. Pero claro, para que esa situación sea posible, si en el día de hoy cada uno de nosotros nos votamos, podremos decirle a la opinión pública el que nosotros no hemos votado al Partido Popular, pero es falso. Pero en cuanto a las decisiones, ¿qué le parece que quiera hablar primero con el Partido Popular, concretamente con el siguiente en la candidatura, la alcaldía, antes de que pueda hacerlo con ustedes? Bueno, yo creo que es fruto de la situación del momento. Yo espero que al final se pueda recapacitar, que todos vengamos a recapacitar, porque entendemos el que son muchísimas más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y pese a que tenga en el día de hoy ese planteamiento, consideramos en el que será conveniente el que se recapacite y consideramos en el que así será. Pero usted ha tendido la mano al Partido Popular, la nueva alcaldesa. Sí. No ha dejado ni tomar siquiera el turno de palabras. Efectivamente. ¿Cree que existe alguna posibilidad de, a pesar de lo que ha pasado hoy, que haya algún pacto o algún acuerdo para lo que queda de legislatura entre
UPyD y el PSOE? Nosotros tenemos que intentarlo y tenemos que intentarlo por responsabilidad. Nosotros no podemos obviar el que 2/3 de la población de Librilla planteó que quería tener un gobierno de izquierdas. No podemos obviar el que UPRL no deja de ser, y en este caso María del Mar, la alcaldesa, no deja de ser una decisión del Partido Socialista. Buena parte de su electorado es electorado del Partido Socialista en el resto de las votaciones. No podemos plantearnos el que la mayor parte del pueblo quiere un gobierno de izquierdas y que al final pueda estar votando a la derecha. Nosotros tenemos que seguir pensando y vamos a hacer todos los esfuerzos con María del Mar y con el resto para que puedan entender que un gobierno de izquierdas en Librilla es posible y necesario. Mar lo ha acusado de que va a hacer una oposición, usted, el Partido Socialista, desleal y que va a torpedear toda su gestión. Ya, pero ¿Eso cree que es cierto? No tiene eso. Entiendo que es fruto del momento, probablemente de una situación que para ella pudiese ser inesperada, pero no tiene nada que ver. Nosotros lo que decimos, y lo decimos muy claramente, es decir, el mismo documento que le hemos pasado a ellos para alcanzar un acuerdo, seguimos tendiéndole la mano. Se lo vamos a seguir tendiendo hoy, mañana y pasado mañana, se lo vamos a seguir tendiendo siempre. Ese documento lo que viene a plantear no es otra cosa, sino el que vamos a partir de trabajar conjuntamente, de que tengamos equipos comunes durante los 3 años que quedan de legislatura, que podamos rotar la alcaldía, María del Mar y en este caso yo, que lo podamos hacer al año y medio y que vamos a trabajar con lo que son todas las propuestas que tenemos comunes en nuestros programas electorales. No podemos partir del hecho de que nosotros vamos a torpedear cuando precisamente lo que estamos diciendo es lo que le estamos proponiendo e incluso a lo que llegamos a llegar a acuerdos hace un año, era de tener equipos comunes para poder trabajar. No tiene en un principio sentido. No obstante, yo no quiero quedarme con esa cuestión, no quiero quedarme con esas palabras, creo que son fruto del momento, creo que es necesario el que se pueda recapacitar y nosotros seguimos confiando en el que puede y debe de haber un gobierno de izquierdas en este pueblo. Ese pacto no es una manera muy fácil de iniciar ese pacto de ese acuerdo porque ha visto el ambiente que se ha generado en el Pleno y en todo caso hay tiempo, hubiera habido tiempo para negociar un acuerdo, presentar una moción de censura y hacer eso que está proponiendo usted de una manera más sosegada, más tranquila, en lugar de hacerlo, como dice Mar, de una manera así sorpresiva, ¿no? En todo caso, hay una cuestión, es decir, nosotros lo que hemos estado planteando, es decir, ellos son los que nos vienen a plantear que les hagamos una propuesta y que le hagamos una propuesta por escrito. Esa propuesta por escrito está realizada, se realizó el miércoles pasado. Hemos hablado y aunque se plantee que no ha habido contactos, pues es verdad que con ella pues no ha habido contactos porque es verdad que la relación personal que puede tener ella conmigo pues probablemente no es la mejor y es verdad que no me coge el teléfono, que me tiene bloqueado o lo que sea. Pero igual que es verdad eso, también es verdad que se han hablado con otras personas del partido y muchas de esas personas del partido lo que nos están planteando es el que quieren alcanzar ese acuerdo y que quieren alcanzar ese consenso. Esta misma mañana, lo que se venía a plantear es el que, por algunos de miembros significativos, era el que iba a existir una libertad de voto dentro de sus miembros para que finalmente pues, se pudiese optar, en teoría, por un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, no es ninguna cuestión que pueda ser tan extraordinaria. Quizás si hubiésemos tenido tiempo, si se nos hubiese dado la palabra para podernos explicar, pues hubiese sido más sencillo, pero lamentablemente no hemos tenido la capacidad, no la capacidad, sino en este caso la posibilidad de poder tomar la palabra para explicarnos. No obstante, parece que esa opción que usted plantea no pasa por lo que dice Mar ha tendido la mano al Partido Popular y si hay acuerdo ha dicho que seguirá, si no hay acuerdo ha dicho que dividirá. O sea, no plantea una segunda opción con el Partido Socialista. Bueno, es posible, es evidente que ella ha planteado esa cuestión, pero yo sigo insistiendo en el que entiendo, en el que ella tiene que pensar y tiene que recapacitar. Si finalmente esa es su decisión y la decisión de su partido, la respetaremos. Creemos que se estará equivocando porque son muchísimas más las cuestiones que tenemos en común UPRL y el Partido Socialista que las que podamos tener ambos partidos con el Partido Popular. Lo que estamos planteando no deja de ser una propuesta sincera. Yo no voy a tener ningún problema en hacerle, al contrario, en hacerle llegar precisamente el documento que le remitimos a ellos y en el que a día de hoy seguimos planteando, es decir, que ese es nuestro planteamiento. Si se nos hubiese dejado explicar, si se nos hubiese dejado hablar antes de tomar la palabra, pues hubiésemos explicado el que lo que estamos haciendo es darle nuestra mano, darle la posibilidad de poder tener un gobierno de izquierda. Por mucho que se pueda decir que no se confía, que se tal, pues podemos decir lo que quieran, lo que se quiera.
Los papeles lo van a soportar todo, pero los hechos son los que son. Y los hechos son el que nosotros, pudiendo en la tarde de hoy habernos votado nosotros, hemos preferido votarla a ella porque reconocimos en campaña y reconocemos a día de hoy el que parte de la gestión que se realizó por parte de UPRL fue buena. En determinados aspectos fue buena y en otros fue incluso muy buena. Es verdad que en otras cuestiones relacionadas precisamente con las relaciones con la sociedad, con las personas, o relacionadas con otros ámbitos de la administración y demás, fueron pésimas, probablemente por cuestiones de formas. Pero tienen un equipo que es bastante competente. Hay personas en las que confiamos plenamente en su equipo. Y se puede plantear lo que se quiera, se puede decir lo que se quiera decir, pero las realidades son las que son. Igual que lo estoy diciendo aquí, se dijo hace un año y lo seguiremos diciendo, porque las realidades no van a cambiar por lo que digamos.